Hola mis amados, bendiciones. Qué bueno estar aquí una vez más, compartiendo y comunicándome con ustedes a través de esta plataforma virtual. Y me bendice poder saludarles en el nombre del Señor, en el nombre de mi familia, mi esposa, mis hijos. Estamos aquí una vez más creyendo que es una bonita oportunidad para adorar a Dios, para alabar al Señor, pero también para orar juntos de esta manera a la distancia, sabiendo que tú estás en tu casa, nosotros acá, pero unidos en la fe, creyendo en el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios que nos une en esta esfera, en este ámbito espiritual, para darle toda la honra y toda la gloria a Él. Un abrazo para todos ustedes, a todos los miembros de la Iglesia Emaús, a todos los amigos y hermanos en otros lugares de este país de Colombia y fuera de Colombia. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por unirte con nosotros en este tiempo del culto al Señor. Este es un culto para Dios. Aquí el único que merece toda honra y toda gloria es Él, el Señor Jesucristo. Por eso lo alabamos, lo adoramos y lo exaltamos. Así que por unos minutos más quiero que te quedes ahí conectado para escuchar la palabra del Señor. En esta mañana quiero leer o voy a leer, y te invito a que lo hagas también ahí en tu casa, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de San Marcos. Estos días de cuarentena he estado leyendo y releyendo el Evangelio de Marcos y he encontrado unos tesoros tremendos, una palabra preciosa. En esta ocasión, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Y voy a leer los primeros versículos que dicen así. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, pero que no sea durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y la gente, algunos de ellos, murmuraban contra esta mujer. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Porque ella ha hecho buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Y con base en estos versículos he titulado esta reflexión, este sermón de hoy, con el título Los amigos y enemigos de Jesús. Los amigos y enemigos de Jesús. Ese es nuestro título para reflexionar hoy en Marcos capítulo 14. Los enemigos.
En primer lugar, ¿quiénes eran en ese momento los enemigos según el texto? Pues dice la palabra de Dios aquí que eran los principales sacerdotes y escribas, los principales de aquel momento, los gobernantes, los líderes religiosos, los principales de la sinagoga, uno de ellos llamado Caifás, que era uno de los grandes políticos, grandes religiosos, grandes del momento. Ese era uno de los enemigos, de los aliados con el gobierno de Roma, con el imperio romano, para atacar a Jesús, para hacerle la guerra a Jesús. Por eso, cada vez que ellos oían que Jesús estaba haciendo algo y la gente se iba con Jesús, ellos se ponían muy nerviosos, muy celosos, y ellos no podían aceptar que Jesús fuera a llegar a ser el líder del pueblo, que Jesús no podía llegar a ser el rey, como algunos lo llamaban, porque algunos sabían que las profecías hablaban del rey, del Mesías, y por eso ellos no querían, sino que el imperio romano, el emperador romano, y por eso se congraciaban con el imperio, todo lo que pudieran hacer contra Jesús. Por eso ellos eran en este momento los enemigos de Jesús. Y dice la palabra de Dios que se pusieron de acuerdo estos enemigos de estas personas, hicieron una reunión, hicieron un consenso, un consejo de esos grandes, esos poderosos, y tomaron una decisión: matar a Jesús. Imagínense, matar a Jesús. Cuando una persona, 2, 3, 4, no importa la cantidad, se reúnen para matar a alguien, esa es una situación dura, difícil, eso es macabro, eso es perverso. Cuando dos personas o una sola persona decide matar a otro, eso es perverso, eso es malo, eso no es correcto, eso es un corazón dañado. Nadie debe matar a otro, nadie debe entrar en concierto para matar a otro. Pero ellos lo hicieron. ¿Y quiénes eran ellos? Los principales sacerdotes. Oiga, estas personas debían estar reunidas, orando, haciendo planes para cómo ayudar a la gente, cómo bendecir al pueblo. Pero no, mire, estaban reunidos con un tema difícil. ¿El tema cuál era? Cómo matar a Jesús. Y dentro de ese acuerdo, de ese consejo que tuvieron, ellos decidieron matarlo, pero que no fuera durante los días de la fiesta. Porque en esos días iba a haber la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que era toda una semana de fiesta en Israel, en Jerusalén. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a matarlo, pero no, que no sea durante estos días, para que la gente no se alborote y la gente no se venga contra nosotros y haya un problema aquí en la ciudad. Vamos a hacerlo y imagínense, usando su cerebro, su cabeza, su inteligencia, de cómo matarlo y estratégicamente. Y seguramente el enemigo de Dios también, el diablo, dándole sabiduría de la mala, de esa sabiduría perversa, para háganlo así ya, porque también la influencia diabólica está dentro de los planes siempre que sea contra Dios. Entonces, estos enemigos de Jesús en ese momento estaban en consenso para matar al Señor Jesucristo. Pero dice el texto, el versículo 3, que Jesús estaba en Betania. Mientras los enemigos estaban en Jerusalén, ahí en el patio de la casa de Caifás, en el lugar ese donde estaban reunidos, Jesús estaba en Betania. Dice el texto, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el que había sido leproso, porque ya no era leproso. Este Simón
había tenido un problema de lepra, pero ya estaba libre, ya estaba sanado porque ya podía atender gente en su casa. Estaba Jesús en casa de Simón el leproso y estaba sentado a la mesa. Es decir, estaba en un ambiente familiar. Estaba en un lugar relajado. Jesús sentado a la mesa, comiendo en una cena, cenando. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Voy a leer en Juan capítulo 12, los primeros versículos. Dice, 6 días antes de la Pascua. Marco dice 2 días antes de la Pascua. Juan dice 6 días antes de la Pascua. Ustedes saben que los sinópticos, los evangelios sinópticos y Juan siempre tienen algunas diferencias en cuanto a... Pero no son diferencias doctrinales allá que van a acabar con la teología. No, son diferencias de ángulo, de perspectiva de los evangelistas. Entonces Juan dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Marcos menciona al leproso. Marcos dice que estaban, en la casa, estaba sentado en la casa de Simón. Juan dice que estaba en la casa, quizás en la casa de Lázaro. Y ustedes que han leído la Biblia sabrán que Jesús frecuentaba esta familia. Lázaro, Marta, María, ahí en Betania Jesús era muy amigo de ellos y ellos eran amigos de Jesús. De tal manera que cuando Jesús venía a Jerusalén, llegar a Betania y quedarse ahí y hospedarse ahí, comer ahí, era una cosa que ya él había hecho y hacía con mucha frecuencia porque esta familia eran amigos de Jesús. Por eso cuando ellos se reunían, me imagino una reunión de solteros amigos. Lázaro, Marta, María, Jesús. Y se sentaban a la mesa para comer, para contar y para hablar. Y bueno, era un ambiente amigable. Bueno, dice el texto en Juan que Jesús estaba en la casa, estaba con Lázaro, dice el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, dice el versículo 2 de Juan 12. Y Marta servía. Ustedes saben que ese es un ministerio de Marta, esa es su manera de servir al Señor, sirviendo. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Entonces María, dice el texto, versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Otra vez Juan dice que María puso el aceite en los pies, el perfume. Marco dice que la mujer que entró y rompió el vaso de alabastro lo puso en la cabeza. No nos interesa ahora averiguar por qué el uno dice en la cabeza y el otro dice en los pies. Lo importante aquí es que Jesús está con sus amigos, pero que allá, muy cerca de ahí, hay un grupo de sus enemigos. Entonces hay dos grupos: el grupo de los enemigos de Jesús y el grupo de los amigos de Jesús. Y Jesús está en la casa con el grupo de sus amigos. Y están en una comida, están en una cena. Y están ahí relajados porque están sentados, están comiendo. Y uno de esos amigos o de esas amigas de Jesús trae un perfume. Dice la Biblia,
La Biblia es la que dice que este perfume no era cualquier perfume, era un perfume de esos que traían de la India. Esos que fabricaban de la India, los nardos puros, que esos venían envasados en porcelana, en unos envases finísimos, y eso no lo tenía todo el mundo porque tenía un costo grande. La Biblia habla de 300 monedas de plata, de 300 denarios, o sea, el salario de un año de un jornalero quizás. Así que era un perfume de mucho valor. Pero a ella no le importó el valor, el costo del perfume. A ella lo que le importó es que ese que estaba ahí era Jesús. Y entonces quebró ese frasco y ese perfume lo derramó sobre el cuerpo de Jesús. Pero ahí cerca también habían otros enemigos solapados. Habían otras personas que no estaban de acuerdo con lo que la mujer hizo. Y Juan dice que uno de ellos se llamaba Judas. Aquí lo encontramos en el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 11, y aquí mismo en el capítulo 12, dice el texto que Judas pues no estaba de acuerdo para que le hubieran roto ese frasco a los pies del maestro. Y por eso dice la palabra del Señor, que algunos se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Imagine cómo lo consideraron. Consideraron la unción de Jesús como un desperdicio. En español, la palabra desperdicio quiere decir algo que se bota, algo que ya no tiene valor. Es un desperdicio. Es una cosa que se pierde. Es perder la obra. Es echarlo eso en saco roto. Entonces algunos pensaron así. Pensaron: hombre, ¿cómo es posible? Es mejor, el concepto de ellos era: es mejor que ese perfume se hubiera vendido y hubiéramos tenido plata para ayudar a los pobres, para ayudar a la gente necesitada. Pero el Señor Jesús, es muy importante lo que dice. Me interesa el concepto de Jesús. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6. Estoy en Marcos 14. Versículo 6 dice: pero Jesús dijo: dejen a la mujer. Porque la gente estaba criticándola y estaba molestándola, y la gente estaba como que opacándole, quitándole la intención que ella tenía, y murmuraban contra ella. Y entonces Jesús sale en defensa de la mujer y le dice: ¿por qué la molestan? Versículo 6. Ella ha hecho buena obra. ¿Y qué era lo que ella había hecho? Había roto el vaso de alabastro y lo había regado a los pies o en la cabeza de Jesús para ungirlo. Y ella lo hizo. Era su dinero, era su perfume, era el acto de ella de adorar al Señor. Los demás no lo creen así y por eso lo critican, pero él le dice: esta mujer ha hecho algo grande. Ustedes recuerdan que cuando una vez Jesús también visitó a esa familia ahí en Betania, que Marta se molestó porque María se quedó sentada a los pies del maestro. Jesús dijo: ella ha escogido la mejor parte. Aquí Jesús está diciendo: déjenla tranquila porque ella ha hecho una buena obra. ¿Y qué fue lo que hizo? Adorar a Dios, trayendo perfume, trayendo olor grato, trayendo esa ofrenda para alabarlo y para adorarlo. Ella ha hecho una obra
grande. Porque dice el texto, hablando Jesús le dice a los discípulos y a la gente que estaba ahí, a los necesitados siempre los van a tener con ustedes. Siempre va a haber gente necesitada durante toda la historia. Pero yo, dice Jesús, físicamente no me van a tener aquí todo el tiempo porque yo más adelante me voy a ir. Pero los necesitados siempre habrán. O sea que ustedes van a tener la oportunidad de ayudar a los necesitados cada vez que quieran. Porque siempre habrá necesitados. A los pobres siempre los tendré, dijo Jesús. Pero a mí, por ahora que estoy, bueno, ella lo ha hecho y me ha preparado para mi muerte, para mi sepultura. Y entonces Jesús hace una declaración y dice el texto que lo que ella ha hecho hoy será una memoria, será algo que donde se predique el evangelio, quien lo predique deberá contar esta historia. Dice el texto: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Mis amados, los enemigos de Jesús siempre estarán acechando a Jesús y a sus discípulos y a su iglesia y a todo lo que se relaciona con Jesucristo, con Dios. Ellos siempre han estado desde el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Los enemigos de Jesús siempre van a estar molestando a Jesús, a Dios, a todo lo que tiene que ver con el Señor, pero también a todos los que adoran al Señor, también a todos los que alaban al Señor, también a todos los que buscan de Dios. A ese es el foco. Ese es el blanco de los enemigos del Señor. Tanto hombres como demonios, como Satanás, como instituciones, como gobiernos, como cualquier tendencia que no sea del Señor y que sea anticristiana, que sea anti-Señor, anti-Jesús, anticristo. Todo eso siempre va a molestar, siempre va a atacar las cosas del Señor. Pero hay otro grupo, y ese es el grupo de los amigos de Jesús. Y yo quisiera que te vayas ubicando, que te vayas tratando de pensar dónde estoy yo, cuál es mi grupo. Porque en estos días, aquí en Colombia y en el mundo que estamos viviendo, pareciera ser que hay personas con una mente metalizada, es decir, con una mente pensando en la plata, pensando en el dinero, pensando en los negocios. Mire que aquí hay un grupo que dice, bueno, ¿y por qué este perfume mejor no se vendió para tener plata, para tener recursos? Y nos hubiéramos ahorrado ese desperdicio, dicen ellos. ¿Cómo así? ¿Cuál es el pensamiento tuyo y mío hoy? ¿Acaso que el dinero, que la plata es aquello máximo que no importa lo demás? Y cuando uno ve estos noticieros hoy, que uno le ve a la gente exponiéndose al virus, exponiéndose a los problemas, exponiéndose a que tenga dificultades en la calle, una de las razones que dan es que necesito plata, necesito dinero, están metalizados, necesito el dinero, porque si no me muero. Pero aquí encontramos a Judas y encontramos a otros diciendo, eso de regar el perfume en el cuerpo de Jesús es un desperdicio, ¿no? Hubiera sido mejor tener el efectivo, tener el dinero. Pero Jesús, ¿qué dijo? A mí me interesa el concepto de Jesús.
A ti te debe interesar el concepto de Jesús. ¿Cuál fue el concepto? ¿Cuál fue la posición de Jesús en este caso? Jesús dijo, esta mujer, ha hecho una buena obra. Así que Jesús lo que hizo fue decir, el dinero tiene su valor, el dinero tiene su lugar, el dinero tiene su posición, pero por encima del dinero, por encima del valor, está la presencia del Señor, está la adoración a Dios, está la salud espiritual, está la salud física. El dinero se encuentra, el dinero está ahí. Yo he dicho en algunas ocasiones que la plata, los billetes no se han dañado, el virus no se los ha comido, están, en alguna parte están. Ahora que pase esta situación, lo que hay es que ir a buscarlo, porque en alguna parte está el billete, el dinero. Por eso Jesús es muy sabio, muy grande y poderoso, y Él dice, ella ha hecho una buena obra. El Señor, nosotros sabemos que adorar al Señor siempre será una buena obra. Te lo voy a repetir. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu de Dios siempre será una cosa buena. Siempre será algo precioso, siempre será algo maravilloso, más que la plata, más que el oro, más que los diamantes. Hace algún tiempo cantábamos un coro que habla algo así de que el oro, que el Señor es más precioso que el oro. Y bueno, el adorar al Señor siempre estará por encima de estas cosas como el dinero y otras cosas. Los necesitados siempre habrán y hay que ayudar a los necesitados, claro que sí. Pero reconocer la grandeza y el poder del Señor, eso es muy importante. Mis amados, quiero ir concluyendo esta palabra, este sermón en esta ocasión, y quiero concluir pensando en nuestra experiencia, en nuestra vida, en el tiempo de hoy, en el tiempo que estamos viviendo. Hoy hay enemigos de la iglesia, enemigos del Señor. Y cada vez que pasa un día, estaremos más cerca de los principios de dolores, más cerca de la venida del Señor, más cerca de esa etapa de rezago en la fe, más cerca de esos tiempos de donde va a faltar la esperanza y la fe a la gente. Va a ser tiempos difíciles. Los enemigos van a brotar así, los enemigos de la fe. Hoy por hoy no hay que ir muy lejos para ver ideologías, pensamientos, escuelas de pensamientos que atacan la fe en Cristo, que atacan la fe en la palabra del Señor. En nuestro país, Colombia, un gobernante no puede, por ley, no puede decir que hace un decreto para decir que este municipio lo encomiendo al Señor Jesucristo, porque ahí le caen encima. Ahí enseguida los medios de comunicación y una cantidad de cosas diciendo no, que eso no se puede, porque somos un país que no debiera tomar esas decisiones. Porque hay enemigos. Dios tiene sus enemigos, la iglesia tiene sus enemigos. Pero, mis queridos, nosotros los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos hijos, somos siervos y siervas del Señor. Somos llamados a ser los amigos. Jesús lo dijo, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe tanto lo de su Señor, pero los amigos sí. Así que tú y yo, en este tiempo,
necesitamos estar en ese grupo, sentados a la mesa con Jesús, departiendo, comiendo de la palabra, de su presencia. Mientras otros están reunidos planeando el mal, tú y yo debemos estar reunidos orando, adorando, partiendo ese vaso de alabastro a los pies de Jesús. Porque a eso Jesús le llama buena obra. Y no lo llama buena obra para que te salve, porque no te salvas por las buenas obras, sino porque ya eres salvo. Ya eres salvo. Entonces ahora tú necesitas y yo necesito quebrar nuestro alabastro, quebrar nuestro perfume, traer nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Mientras otros atacan, mientras otros difaman, mientras otros hablan, mientras otros planean contra la iglesia y contra el Señor y contra las cosas buenas, tú y yo estamos a los pies de Jesús, adorándole, alabándole, glorificándole, compartiendo con Él, ministrando alabanza y adoración, dándole gracia, dándole adoración, porque somos de los amigos de Jesús, porque tú y yo somos de los hijos de Dios, y porque tú y yo somos de los que amamos y alabamos a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Y Jesús dijo, y el Padre lo dice, y el Espíritu Santo lo dice, y la palabra lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Por eso siempre habrá una oportunidad para adorar al Señor. Mi amado hermano y amigo, yo quiero llegar a este punto y decir: adorar a Jesús no importa el costo. A esta mujer le costó una cantidad de dinero, mucho dinero, porque ese perfume no era barato, era costoso. Pero a ella no le importó, a ella lo importante era adorar al Señor. Los negocios, los que están metalizados, pensando en negocio, que se me quiebra, que no tengo plata, que mire, que esos negocios, eso quedan en segundo plano. Eso se recuperará, eso vendrá, y Dios tendrá a cada uno su respuesta. Por eso la invitación en esta mañana o en esta hora es: cree en el Señor Jesucristo, confía en Jesucristo, adora a Jesucristo, quiebra tu alabanza a los pies de Cristo, adóralo a Él, alábalo a Él, y no importa lo que hagan los enemigos, tú sigue adorando al Señor. Tú sigue ofreciendo tu aroma de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana. Fue una bendición poder compartir contigo, y compártelo tú también. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, con los que puedas. Compártele diciéndole que Jesús está sentado con sus amigos y tú eres uno de ellos. Y el Señor está llamando a hombres y mujeres para que pasen de ser enemigos de Él a ser amigos de Él, de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te guarde y Dios te cuide y Dios te bendiga. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia como ministro del Evangelio, bendigo tu vida espiritual, tu salud, ministro, sanidad a ti, a tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Que Dios sane tu cuerpo, que Dios sane tu mente, que Dios ministre a tu vida, a tu familia, a tus hijos, que Dios haga la obra perfecta, que Dios te dé conforme a su gracia y a sus riquezas en gloria. Que Dios te guarde y te cuide, que tengas un buen día y la gloria sea para el Señor. Hasta pronto y bendiciones. Amén.